Hola, buenos días, gusto en saludarlos. Bienvenidos a este webcast de beneficios y modernización tributaria. Vamos a esperar unos momentos vamos a esperar a que la gente tome asiento, se sirva un cafecito y en este intertanto vamos a presentar, ¿cierto?, a quienes me van a acompañar en este webcast. Tengo el agrado de presentar aquí a dos mujeres, compañeras de trabajo, dos gerentes del área tributaria de EY. Una de ellas es Karen Rebolledo, gerente de cumplimiento tributario. Gusto saludarte, Karen, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Andrés, muy bien, gracias. Buenos días a todos. Bueno, como ya les comentó Andrés, mi nombre es Karen Rebolledo, yo trabajo en Iguay hace 10 años y hoy día estamos acá para hablarles un poco de los beneficios que trae lo que la modernización tributaria. Y en particular yo les voy a hablar lo que es la depreciación instantánea y lo que son los beneficios asociados al 27 bis. Así que espero les guste y quédense ahí, vayan a buscarse un cafecito por mientras para que se entretengan con lo que es los impuestos. Gracias. Muchas gracias, Karen. Bienvenida nuevamente y esperamos que sea del agrado de todos tu parte de la presentación. Asimismo, nos acompaña también una distinguida abogada que trabaja con nosotros en EY. Su nombre es Javiera Pérez. Gusto saludarte, Javi, ¿cómo estás? En esta mañana Hola fría Andrés. de 8 de septiembre, ¿cómo estás? Hola Andrés, buenos días. Hola Karen, buenos días para ti Hola, también. Javi. Y buenos días a todos ustedes que nos están acompañando. Esperamos que la presentación que les vamos a hacer hoy día sea de su interés. Los temas para nosotros son bastante interesantes, así que ojalá logremos una buena conversación. Muchas gracias, Javi, por tu apoyo en esta presentación y webcast que vamos a desarrollar acá en conjunto. La idea es conversar acerca de lo que ha venido ocurriendo, ¿cierto? Hemos tenido ya 6 meses de pandemia. Estamos cerrando un tercer trimestre aquí, este mes de septiembre. Ya un tercer trimestre del año, un segundo trimestre de pandemia. La verdad es que hemos podido ver cuál ha sido el curso de acción que han tenido ciertas empresas, ¿cierto? Y entre medio llegó para quedarse, ¿cierto?, una reforma tributaria, por ahí por el fines del mes de febrero, se instaló una larga reforma tributaria, una reforma tributaria que fue largamente conversada, más de 18 meses, y amanecimos con nuevos regímenes, ¿cierto? Amanecimos con nuevas normas, curiosamente ya estaban vigentes desde el 1 de enero, y al mes siguiente, en el mes de marzo, se nos desató esta pandemia sanitaria y se comenzaron a implementar ciertas medidas que nosotros las quisimos denominar y separar por COVID-1 en un principio y COVID-2 en una segunda instancia. Por lo tanto, tenemos aquí dando vuelta un cóctel de normas tributarias que han, que han, que han generado ciertas dudas, que han generado ciertas inquietudes en la comunidad, en el mercado, y que la idea nuestra es poder aclararla, ¿cierto? Y también presentar en este webcast una paleta de temas que a nuestro juicio se han ido implementando, que las empresas han ido tomando y que las empresas han mostrado cierta inquietud a la hora de su implementación. La verdad es que acá tenemos el programa, ¿cierto? Que está expuesto ahí. La idea es, bueno, darles la bienvenida. Luego, entre las 9:05 y las 9:40, haremos nuestras presentaciones, ¿cierto? Y para finalmente tener un cierre con algunas preguntas que pudieran generarse dentro de este webcast, ¿cierto? Para que lo puedan, y nosotros poder contestarlo. Abajo tenemos, bueno, tienen una parte de este chat, ustedes pueden hacer las preguntas y podamos irlas respondiendo al final de este programa que va a finalizar a las 10 de la mañana. Así es, pues. Esta es la paleta de los que nosotros quisimos seleccionar.
Estos son temas que la gente, la comunidad, el mercado ha estado preguntando, son temas que las empresas, nosotros, de acuerdo a nuestra experiencia, han estado aplicando, y por lo tanto, como les decía en un principio, en un ambiente tributario que ha estado con últimamente nuevas resoluciones. Hace un par de días salió recientemente la circular en consulta, el nuevo régimen tributario 14A, una circular que tiene más de 100 páginas, es realmente impresionante, ¿cierto? Pero la verdad es que sigue el bombardeo de información, lo cual es bastante sano para la comunidad, entrega cierta certeza de cómo vamos a tener que operar a partir de este año. Y no solo esa circular, sino que han salido 25 circulares en consulta, de esas ya 19 están aprobadas por parte de la autoridad, y por lo tanto ya están plenamente vigentes. Entre ellas, las que recuerdo en este minuto, está la circular de gastos, del ISFUT, temas que vamos a tratar en este webcast. También apareció algo ahí relacionado con la realización de capital propio, o esta instrucción que tenemos que seguir para efectos de la determinación del capital propio. También estuvo en consulta una de las circulares que todo el mercado estaba esperando, ¿cierto?, que es la relacionada con los nuevos regímenes para las pymes, en este famoso artículo 14D, número 3 y número 8. La verdad es que ya tuvimos una aproximación, una aclaración por parte del Servicio de Impuesto Interno, lo cual encontramos muy bueno, muy sano para la comunidad, para entregar tranquilidad, para entregar certeza. Ahora, paralelamente a la pyme, ha sido un periodo también bastante duro, porque también ellas han tenido que atravesar esta pandemia, y por lo tanto la autoridad también se ha preocupado de ellas para entregarle nuevas medidas, que también las vamos a conversar acá en este webcast, ¿cierto? Entonces, y entendemos, y son medidas a las cuales la comunidad ha estado pendiente, ha estado inquieta, ha estado preocupada para poder abordarla de buena forma. Ya preliminarmente podemos decir de que para el próximo proceso de operación renta vamos a tener, hemos tenido algunas conversaciones, ¿cierto?, un formulario 22 bastante más protagonista que lo que hemos tenido hasta los últimos años. Vamos naturalmente, con la entrada en vigencia de estas nuevas normas, vamos a tener nuevas declaraciones juradas eventualmente, y potencialmente van a suprimir otras. Por lo tanto, vamos a tener un material de cumplimiento tributario bastante novedoso, y también vamos a tener que estar atentos. Nos estamos acercando a fin de año, así que son las fechas en las cuales ya como comunidad, y nosotros en particular como asesores, tenemos que estar atentos. Hemos visto también en forma paralela, en este ambiente tributario, tanto a nivel latinoamericano o americano, ¿cierto?, y a nivel mundial, que se han ido implementando nuevas medidas tributarias, ¿cierto?, que van detrás de reactivar la economía, inyectarle sobre todo medidas a aquellos gremios o a aquella parte de la economía que se ha visto brutalmente golpeada. Hemos sido testigos a través de las noticias, los diarios, la prensa, o algunos de nuestros mismos clientes que han sido brutalmente golpeados esta pandemia. Entonces, se han activado ciertos mecanismos para poder apoyarlos, para poder entregarles herramientas para que puedan subsistir en este paso que ha sido bastante duro. Recientemente, hace un par de semanas, como lo mencionaba hace un rato, se publicaron nuevas medidas para apoyo a las medidas COVID-2, ¿cierto?, que van en directo apoyo de las pymes. Entre eso está la recuperación de créditos fiscales, bajar la tasa a 10%, aplicar depreciación instantánea. Y además esto no para, porque se siguen revisando por parte de ciertos gremios, por parte del gobierno, ciertas exenciones que hoy día están dando vuelta, o beneficios tributarios, algunas rentas presuntas o algunas exenciones relacionadas con rentas del capital, o algunos por el lado del IVA, ciertas operaciones que están siendo cuestionadas para ver si llevan o no llevan IVA, etc. Entonces, estamos en medio de una tormenta,
pero la verdad es que siento que se han ido entregando las instrucciones, se ha ido dando cierta certeza. Estamos todavía con un horizonte de recuperación. El fin de semana salía recientemente que se especula que vamos a tener, la recuperación va a tomar hasta el año 2022, ¿cierto? Por otro lado, también se señala que lo peor ya pasó, por lo tanto, el actual ministro espera una recuperación para este cuarto trimestre y definitivamente, como lo planteó durante el fin de semana para el ejercicio 2021, una recuperación. Por lo tanto, estamos con harto movimiento, estamos con un ambiente en particular tributario inédito, diría yo, tanto en nuestro país, en Latinoamérica, como en el resto del mundo, y nuestro propósito es ayudarlos a través de este webcast a ir a entregarles ciertas herramientas para que ustedes también puedan aplicarlo en su respectiva empresa. Como se los mencioné al principio, bueno, esta es una historia que quisimos contar desde el 1 de enero del 2017 en adelante, donde después de 30 años, ¿cierto?, en que convivimos con un tipo de sistema de tributación acá en Chile, llega para quedarse a través de la ley 20.780, la 20.899, el nuevo sistema tributario con el cual convivimos 2 años, en donde se implantó un régimen atribuido en términos generales a través del ex artículo 14A, y digo ex porque estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2019, y el ex artículo 14B, o también conocido como régimen parcialmente integrado. Esos 2 artículos convivieron con nosotros hasta el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2019, dado que a partir del 1 de enero del 2020 llega esta ley que les mencionaba al principio, que se publicó a fines de febrero, que es la ley 21.210, en donde hoy día ya tenemos con nosotros viviendo y como parte de las reglas del juego el nuevo artículo 14A, que es nuestro nuevo régimen general, ¿cierto? En donde las empresas, o régimen parcialmente integrado, ¿cierto? Y tenemos el nuevo y tan buscado por los contribuyentes, 14D número 3 y 14D número 8, que es el artículo donde van a estar hoy día estacionados o van a estar viviendo las pymes que puedan calificar como pymes, vamos a tener, a partir de estos 2 artículos, comenzamos a convivir ya definitivamente entre medio de un montón de normas que llegaron para quedarse, ¿cierto? Estas van a ser las nuevas reglas del juego con las que vamos a tener que convivir. Por lo tanto, en particular, como punto 2, quiero conversarles, ¿cierto?, habiendo hecho esta pequeña introducción, un tema que nosotros hemos sido objeto de permanente consulta. Sabemos que ya los contribuyentes lo están aplicando y por lo tanto, si ustedes no lo están haciendo, los invitamos a hacerlo. Este tema que está hoy día incorporado a través del nuevo artículo 80, o sea, a través del artículo 84, en un nuevo inciso, este tema que nosotros hemos querido denominar como los PMM flexibles. ¿Y para quién está esta nueva norma? ¿Para quién está? Está para aquellos contribuyentes que hayan experimentado variaciones, más que caída, variaciones en sus ingresos, costos o gastos que vayan más allá de un 30%, y que por lo tanto, en este caso, la ley establece que podrán. No es una obligación, esa es una primera inquietud que se ha planteado en la comunidad, no es una obligación, sino que es una opción, dado que la ley establece que podrán recalcular esta tasa variable PPM, situación que es bastante beneficiosa y bastante moderna. ¿Por qué? Porque hasta el año anterior nosotros recalculábamos una tasa variable PPM una vez al año, y ocurriera lo que ocurriera con el negocio, podía subir, podía bajar, nosotros esa tasa PPM nos acompañaba durante todo el año.
Por lo tanto, ahora, si nosotros hemos tenido caídas o aumentos, incluso hemos visto algunos contribuyentes o clientes nuestros que se han visto beneficiados, podemos reajustar o podemos reacomodar esta tasa variable PPM de acuerdo a la realidad que va presentando cada uno de los negocios dentro de este mercado. Para ello, debemos determinar rentas líquidas trimestrales al 30 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre, sea comparando cada trimestre. La renta líquida no es una renta líquida como la que nosotros hacemos bastante depurada al 31 de diciembre, sino que es más bien una renta líquida muy sencilla, de ingreso menos costo menos gasto, no tiene correcciones monetarias, no tiene gastos rechazados que están en el artículo 21, por lo tanto es una renta líquida muy, muy depurada de ingreso menos costo menos gasto, y que esas nos van a mostrar cuáles pueden ser las variaciones que hayan experimentado el negocio. Esta información va a estar a disposición del Servicio de Impuesto Interno en la carpeta electrónica que tiene cada contribuyente, y se le aplicará a la nueva tasa, ¿cierto?, a la tasa variable PPM que nosotros tenemos, esta variación que haya experimentado, y para ser aplicada en el trimestre inmediatamente siguiente. Por lo tanto, acá nosotros vemos dentro de este tema una posibilidad para todos los contribuyentes, ya digo, como lo dije anteriormente, que hayan subido en su ingreso o hayan bajado violentamente su ingreso, la posibilidad de poder acomodar su tasa variable PPM, y esto naturalmente le genera, oxigena su flujo de caja, y por lo tanto le permite tener la caja dentro de la compañía y puede destinarla a otra línea de cadena de pagos que pudiera tener ahí dando vuelta, y compromisos ya sea de sueldo, pago, proveedor, etcétera, o lo que tengan ahí dando vuelta para poder seguir con el negocio y navegando entre medio de este mundo que está bastante turbulento. Karen, cuéntanos tú un poquitito acerca de lo que es la depreciación instantánea que has visto tú en el mercado. Buenos días. Bueno, yo les voy a comentar un poco de lo que este beneficio que está en la ley 21.210, que es para incentivar la inversión de las empresas, y se relaciona con lo que es la depreciación instantánea. Esta depreciación está regulada en el artículo 25º transitorio mediante un régimen general que es aplicable a todo el país, y en el 22º transitorio este es un régimen particular que es solamente para la región de la Araucanía. ¿Cuál es el beneficio tanto en el régimen general o particular? Como bien se dice, aquí hay una depreciación instantánea. En el régimen general, la depreciación será de un 50%, yo me lo puedo tomar como gasto en la renta líquida del año en que empiece a utilizar el bien, y este 50% restante lo podré llevar mediante el artículo 31, número 5, ya sea por depreciación normal o depreciación acelerada. Lo que es el régimen particular, esto es solamente para la región de la Araucanía, y este beneficio es una depreciación instantánea 100% a gasto en la renta líquida del bien propiamente tal al momento de adquirir. Entonces, para hablar un poquito más en detalle de cada uno de ellos, le vamos a explicar quiénes son los contribuyentes que pueden acogerse a este beneficio. Entonces, cuando yo hablo de quiénes, son aquellos contribuyentes que declaren impuestos en la primera categoría según contabilidad completa y que cumplan los siguientes requisitos que más adelante, que ahora les vengo a mencionar. Primero, tiene que ser que adquieran bienes del activo inmovilizado, aquí estamos hablando de bienes corporales muebles, que sean depreciables. Cuando yo hablo de bienes corporales muebles depreciables, por ejemplo, los terrenos no entran dentro de esta definición porque los terrenos no están sujetos a desgaste. Por lo mismo, no son parte del beneficio. Y hablamos de bienes corporales muebles, muebles o inmuebles del activo inmovilizado, porque lo que quiere decir la norma es que yo no puedo ocupar bienes que estén en el activo realizable o que sean bienes destinados a la reventa. Adicionalmente, estos bienes tienen que ser nuevos o importados. En el caso de su importación, no necesariamente tienen que ser nuevos.
Entonces pueden ser bienes usados o nuevos importados. Otro requisito importante, lo que es en el régimen general, es que tienen que ser nuevos proyectos de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que las inversiones se deben realizar durante un tiempo determinado por etapas y cuya finalidad del proyecto implique la transformación de materias primas o insumos en el caso de los bienes o generación y prestación de servicios. Este requisito que viene a continuación es importante porque es el periodo en el que yo debo adquirir estos bienes. Y el periodo, propiamente tal, va entre el 1 de octubre del 2019 al 31 de diciembre del 2021. Entonces, ¿cuál es el beneficio? El beneficio es una depreciación instantánea de un 50% del bien. ¿Cuándo? ¿Cuándo es su oportunidad? Cuando se haya comenzado a utilizar. Una vez que se comienza a utilizar el bien, yo puedo llevarme a gasto, vía renta líquida, un 50% de la adquisición del bien. Cuando hablamos de la adquisición, en el caso de que yo esté realizando la construcción de dicho bien, esta será a la adquisición de cada uno de los materiales. Cada vez que yo compro los materiales, se entiende adquirido el bien. Y en el caso de la construcción, será la aceptación de los estados de pago. Ahora, como norma de control, una vez que yo lleve a gasto el 50% y el 50% restante vía depreciación normal o acelerada, yo debo valorizarlo en un peso cuando el bien termine de depreciarse. Y en el caso de los impuestos personales, hay que hacer notar que este beneficio es solamente un beneficio para la primera categoría. Por lo tanto, se debe controlar en el registro DAN la diferencia entre la depreciación instantánea y la depreciación normal. Esto es por el lado del régimen general. Ahora por el lado del régimen particular, que es la región de la Araucanía, cumplo los mismos requisitos, excepto que los bienes estén destinados a nuevos proyectos de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Son los mismos tipos de contribuyentes que declaran impuesto de primera categoría según contabilidad completa, que sean bienes del activo inmovilizado, tanto nuevos o importados, manteniendo los mismos criterios, pero no necesariamente tienen que ser destinados a nuevos proyectos de inversión. El periodo es el mismo entre el 1 de octubre del 2019 al 31 de diciembre del 2021. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es una depreciación instantánea de un 100%, pero no es al momento de empezar a utilizar el bien, sino al momento de adquirirlo. Así estaba la norma hasta hace una semana y media. ¿Cuál es el cambio que viene hoy día a traer la ley 21.256? Me cambia el periodo. El periodo va ahora desde el 1 de octubre del 2019 al 30 de mayo del 2020, tanto para lo que es el régimen general y el régimen particular. ¿Qué otro cambio trae la 21.256? Establece un nuevo vigésimo segundo transitorio, un nuevo artículo, que viene a regular hoy día lo que es la depreciación instantánea, pero del periodo entre el 1 de junio del 2020 al 31 de diciembre del 2022. Este beneficio, nuevamente, es para todos los contribuyentes que declaran impuesto de primera categoría según contabilidad completa. Seguimos con los mismos requisitos, que adquieran bienes del activo inmovilizado, o sea, que no sean para la reventa, que no sean parte de las existencias de la compañía, y que sean depreciables, por lo tanto, el terreno no entra dentro de este beneficio por no estar sujeto a desgaste. Estos bienes tienen que ser nuevos o importados, mismo requisito, los importados pueden ser nuevos o usados, pero el periodo va entre el 1 de junio del 2020 al 31 de diciembre del 2022. Cambia el periodo. Y otro tema importante a considerar, que aquí ya no hay un régimen general y un régimen particular, sino que es para todos. Hay solamente un régimen general. ¿Cuál es el beneficio? Un 100% de depreciación instantánea en el mismo ejercicio comercial que estos sean adquiridos. Una vez que yo deprecio completamente un 100%, su norma de control es valorización a un peso, y seguimos igual, para efectos de impuestos personales, no aplica este beneficio, es solamente para la primera categoría, por lo tanto, esta diferencia entre la depreciación normal y depreciación instantánea se debe controlar en el registro DAN. En resumen,
Hoy día nos vamos a encontrar con dos normas de depreciación instantánea, una que fue entre el 1 de octubre del 2019 hasta el 31 de mayo del 2020, que hablaba de un 50% como régimen general y un 100% para la Araucanía. En el caso de la Araucanía, teníamos que cumplir los requisitos de que era un activo inmovilizado depreciable, que sean bienes nuevos o importados, y en el caso del régimen general, adicionalmente teníamos que cumplir con el requisito que tenían que ser bienes destinados a nuevos proyectos de inversión. Hoy día la norma queda un 100% de depreciación instantánea para los bienes adquiridos entre el 1 de junio del 2020 al 31 de diciembre del 2022, y solo deben cumplir los requisitos de que sea un activo inmovilizado depreciable y que sean bienes nuevos o importados. Esto con respecto a la depreciación instantánea. Este es un beneficio tremendamente bueno para poder incentivar la inversión, porque ya, como bien se ve, cualquier compra de activo fijo, yo voy a poder depreciarla en un 100% al momento de su adquisición. Eso quiere decir que en estos 2020, 2021, 2022, voy a poder llevar a gasto automáticamente la adquisición de los bienes del activo fijo que yo voy adquiriendo. Otro tema importante que queríamos comentar es lo que es la devolución de remanente de crédito fiscal. El artículo 27 bis, que está regulado en la ley de IVA, no necesariamente es una norma nueva, sino que es una norma que es modificada. La 21.210 implementa cambios importantes para la recuperación de esta inversión. Pero ¿quiénes son los contribuyentes? Son los contribuyentes del impuesto al valor agregado y los exportadores que tengan remanente de crédito fiscal. Estos contribuyentes son los que podrán recuperar este IVA soportado a la adquisición de bienes destinados a formar parte del activo fijo. ¿Cuál es el cambio importante? Porque este es un cambio, esto ya existía, el 27 bis, cada vez que uno tenía remanente de crédito fiscal por compras de activo fijo, yo podía ir a ver si había mantenido este crédito fiscal durante un periodo de 6 meses y podía optar a recuperarlo, ya sea vía flujo, solicitando la tesorería, o imputarlo contra otros impuestos fiscales. El beneficio de la 21.210 es bajar el plazo para recuperar el IVA, que sería 2 meses, de 6 meses a 2 meses, un tremendo beneficio. Y el segundo es el plazo para que el servicio se pronuncie. Quiere decir esto, antiguamente, recuperábamos 27 bis, hacíamos la solicitud y el Servicio de Impuesto Interno tenía 60 días hábiles para poder pronunciarse. Hoy día esto baja a 20 días hábiles. O sea, cada 2 meses puedo ir viendo la situación tributaria de la compañía, ver cuáles son mis problemas de caja, si quiero verlo de alguna manera, y empezar a solicitar este flujo, que si uno lo ve desde una perspectiva súper simple, es un préstamo sin interés. Por eso es bueno evaluarlo, considerando hoy día los problemas serios que tienen en caja las compañías. Y adicionalmente, ¿por qué se habla que es un préstamo? Porque yo lo voy a tener que ir devolviendo vía débitos fiscales, ¿ya? Así que espero que estos beneficios, tanto lo que es la depreciación como el 27 bis, le den una vuelta, lo estudien, lo miren, porque son sumamente buenos, y están hoy día full 21.210. Súper atractivo, Karen, además por el tema del financiamiento un poquito más inmediato que le puede dar a los contribuyentes que pueden aplicar este 27 bis y que de alguna manera les permite tener una caja que requieren para poder invertir en otros proyectos, así que buenísimo. ¿De qué me vas a hablar ahora? Impuesto sustitutivo. Este impuesto es espectacular. Yo lo he visto y las empresas, muchas se han acogido. Bueno, tú vas a contar un poco de historia, pero no es un beneficio nuevo, entonces sabemos que recauda, si quieres verlo de alguna manera. Gracias, Karen. Mira, ¿qué voy a venir a hablar yo efectivamente? Vamos a hablar de algo que está bien de moda, pero más que de moda, en verdad, como bien tú dijiste, Karen, viene a reflotar algo que ya formó parte de una reforma anterior, que es el tema del impuesto sustitutivo. Como bien lo dice su nombre, viene a sustituir o a reemplazar lo que sería el pago de un impuesto final, es decir, a nivel de global complementario o a nivel de impuesto adicional.
Y antes de meternos de lleno sí en la materia, como bien dijimos que es algo que viene a reflotar algo que viene desde atrás, un poquito de historia y un poquito de estadística. Uno de los principales desafíos que tuvo el legislador cuando se estableció la reforma anterior fue ver alguna manera de incentivar que estos fondos de utilidades tributables, es decir, el FUT, se pudiera disminuir o se pudiera liberar estas utilidades acumuladas que existían. Y al final, ¿qué fue lo que se hizo en ese entonces? Se estableció un mecanismo que pretendía establecer un impuesto sustitutivo de manera que, aplicando una tasa en ese entonces fija o variable, yo pudiera, luego de aplicarlo a nivel corporativo, distribuir o remesar o retirar esas utilidades desde la compañía hacia los impuestos finales, es decir, el global complementario o el impuesto adicional, sin tributación. Entonces, ¿por qué un poquito de historia? Y vemos en pantalla dos gráficos. ¿Por qué un poquito de historia? Porque la verdad es que cuando hablamos del sustitutivo es súper importante verlo desde los dos puntos de vista que son bastante relevantes, ya sea para el legislador como para nosotros como contribuyentes. Por un lado está el tema del ahorro, que sería la ventaja para las compañías, y por el otro lado está el tema de la recaudación. Hoy en día, como quedó la reforma tributaria, la verdad es que esta pasaría a ser una de las pocas herramientas que entregaría una recaudación importante a lo que es el fisco. Y por el otro lado, una ventaja de ahorro efectiva. Veamos un poquito los gráficos. ¿Qué es lo que ocurrió durante la reforma anterior? Durante los años calendarios del 2015 al 2017, se aplicó este impuesto sustitutivo anterior, que tenía estas dos tasas que estamos conversando. Tenía una tasa fija, que era de un 32%, y tenía una tasa variable, que era un promedio ponderado de los 3 últimos años de los socios de las compañías, cumpliendo una serie de requisitos. La verdad es que, como muestran los gráficos, en naranjo podrán ver que la mayoría de las personas que se acogieron al impuesto sustitutivo anterior fueron aquellas que aplicaron esta tasa variable. Y las que menos fueron las que aplicaron esta tasa fija. ¿Por qué? Porque efectivamente habían algunos casos donde este promedio ponderado que les daba a los socios era muy atractivo y mucho menor, obviamente, que lo que son los impuestos finales. Recordemos que los impuestos finales en esa fecha eran de un 35%, ya como tasa tope, ya sea para el global complementario como para lo que es el impuesto adicional. Al otro lado vemos un gráfico que nos muestra la recaudación. Si bien, como estamos conversando, la mayor convertibilidad de estas utilidades tributarias se hizo mediante la tasa variable, la verdad es que al revés, para efectos del fisco, la mayor recaudación se obtuvo de la tasa fija, como lo pueden ver en los gráficos. Es bastante evidente. Un resumen un poquito de los contribuyentes que se acogieron en esa instancia: 20.500 contribuyentes se acogieron al impuesto sustitutivo. Las utilidades acumuladas convertidas fueron 20,7 billones, se generaron ingresos por 1,4 billones, pero sí, un dato no menor es que en realidad del 100% de las utilidades que se convirtieron en esa fecha, solo aproximadamente un 24% se ha retirado de las compañías, se ha ido utilizando. O sea, es un dato que es bueno tener en el radar. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, y ahí Karen, Andrés, si ustedes lo piden distinto, bienvenido sea también, la verdad es que si ustedes lo ven así, yo creo que hoy día puede ser un poquito más ventajoso incluso el tema de aplicar el sustitutivo. Así que por eso, a todos los que nos están acompañando hoy día, los invitamos a revisar esta oportunidad. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad es que, como bien vemos, la recaudación mayor se obtuvo por la tasa fija. La tasa fija en ese entonces era de un 32%. Y los impuestos finales eran de una tasa de un 35%. Entonces, en una mirada muy sencilla, desde la vereda del abogado, como yo, tenemos un ahorro de 3 puntos. En cambio, hoy día, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos una tasa fija, sí, no tenemos la tasa variable, no importa, tenemos una tasa fija que, como vamos a ver un poquito más adelante, es una tasa de un 30%. Pero ¿qué ocurre? Que el impuesto global complementario también subió, el impuesto tope.
a una tasa de un 40%. Entonces, un ejercicio rápido, tenemos una diferencia de 10 puntos. Entonces, hoy día, la verdad es que revisar esta oportunidad de convertibilidad de estas utilidades tributarias a utilidades que van a quedar libres de tributación final parece bastante relevante e incluso mucho más atractiva para efectos de poder implementarlo en sus compañías. Pero vamos a ver hoy día, entonces, vamos a entender un poquito este concepto. Ya dijimos que el sustitutivo, contamos un poquito de historia, veamos quiénes pueden ejercer la opción. ¿Quiénes van a ejercer la opción? Los contribuyentes de primera categoría, que balance general, que tengan contabilidad completa y que mantengan utilidades acumuladas generadas hasta el 31 de diciembre del 2016. Aquí me detengo solo un segundo para entender que la ley no viene a distinguir si estas utilidades fueron generadas por la propia compañía o bien si es que la compañía las recibe, por ejemplo, de una compañía en la que mantiene alguna participación. Así que no se preocupen de ese tema, mientras la compañía hoy día tenga utilidades acumuladas a esa fecha, vamos a cumplir con los requisitos. Luego de ello, tenemos que ver también que se mantengan esas utilidades al término del ejercicio de los años comerciales. Ahí pusimos 2019 porque es el primer año donde lo vamos a poder hacer, pero vamos a tener que ir a ver el 2019, 2020 o 2021, dependiendo de cuándo ejerzamos la opción. ¿Cuándo se ejerce esta opción? La verdad es que el plazo para acogerse al pago de impuestos sustitutivos igual es bastante amplio, al igual que en la reforma anterior, y puede ser hasta el último día hábil del año 2020, es decir, el último día de diciembre de este año, el último día de diciembre del año 2021 y hasta el último día hábil de abril del 2022. Si bien estos son los años que se muestran, esto no quiere decir que yo simplemente me pueda acoger a fin de año. Yo me puedo acoger ya hoy día o de aquí a diciembre de este año, pero por las utilidades que reflejo en mi balance al año comercial anterior, es decir, al 2019. ¿Cuál es el monto sobre el que voy a aplicar este impuesto? Que es lo que estábamos conversando, va a ser los saldos que se determinen a los años 2019, 2020 o 2021. Esto va a ir dependiendo en el fondo de cuándo quiero ejercer la opción. Si la quiero ejercer este año, voy a ir a mirar las utilidades que mantengo al año 2019. Si quiero acogerme el próximo año, voy a ir a mirar los saldos que me queden a fines del 2020. Si es que me quiero acoger el 2021, el 2022 me voy a ir a mirar los saldos del 2021. ¿Cuál es la tasa? Como ya dijimos un poquito antes, la tasa esta vez es de una tasa fija de un 30%, que yo voy a poder aplicar ¿sobre qué? Sobre el total de las utilidades acumuladas que yo pretenda acoger y que tenga disponibles, o bien sobre una parte. Esto es bastante relevante porque no quiere decir que yo si me acogí por una parte, por ejemplo, en un momento y después me arrepentí y necesito un poquito más, no lo puedo hacer. Esto no tiene una obligación de ejercerse por una sola vez, la puedo ejercer cuantas veces quiera, mientras mantenga las utilidades que se pueden acoger a este beneficio. ¿Cuáles son los efectos de esto? Las utilidades que se acojan a este artículo no se van a considerar ni retiradas, ni distribuidas, ni remesadas por los contribuyentes de impuesto global complementario o impuesto adicional. Esto en la práctica, ¿qué quiere decir? Que una vez que la compañía aplique la tasa del 30%, luego cuando la compañía distribuya dividendos o se haga un retiro de utilidades o se haga una remesa, según correspondiere, la persona final afecta al global complementario a impuesto adicional no va a tributar. Esas utilidades se van a ir libres de impuestos finales. ¿Y cuál es el otro efecto relevante? Que estas utilidades no están acogidas a los órdenes de imputación. Es decir, una vez que yo hago la declaración y el pago de este impuesto, yo voy a poder retirarlas, voy a poder distribuirlas o voy a poder remesarlas sin seguir ningún orden de imputación. Eso es bastante importante. Me detengo un segundo en los efectos, porque si bien aquí estamos hablando de dos conceptos que Karen y Andrés, por supuesto, pueden explicar mucho mejor que yo más técnicamente, porque ellos se dedican a los números, yo soy abogada, pero aquí podemos hablar de algunos conceptos como lo que es el RAI, lo que es el STUT,
que es lo que estábamos hablando sobre la convertibilidad de estas utilidades tributarias, pero ahora nos vamos a mover un poquito también de historia y a otro concepto y a otro registro que era lo que era el registro FUR, donde están las utilidades reinvertidas. ¿Y qué es lo que ocurre con estas utilidades reinvertidas? En la práctica, ¿por qué se hizo estas reinversiones? Era un incentivo a la inversión, es decir, que una persona, en vez de retirar las utilidades de una compañía y llevárselas en el bolsillo para la casa, las volviera a invertir en otra compañía y en otro negocio. Entonces ahí, ¿qué es lo que ocurría con estas utilidades? Que finalmente estas utilidades tampoco tributaban o quedaban pendientes de tributación final porque se retiraban de una compañía para ser reinvertidas en otra. ¿Y qué ocurre con estos registros hoy día? Luego de la última reforma, la verdad es que estas utilidades, como bien lo dice su nombre, quedaron pendientes de tributación final. Lo que quiere decir en la práctica que cuando ocurran una serie de hechos, estas utilidades igual tienen que tributar con el impuesto final. ¿Cuáles son estas situaciones? En el caso, por ejemplo, que se genere una enajenación, en el caso en que se genere una disminución de capital, o en el caso en que se genere una liquidación de la sociedad. Entonces, al final, ¿qué ocurre en la práctica? Que muchas veces muchas operaciones o muchas reorganizaciones que se quieren hacer en compañías que tienen bastante historia y que tienen este registro y que tienen una bolsita acá, de repente puede incomodar un poco para hacer ciertas operaciones. Pero no se preocupen, este impuesto sustitutivo también puede aplicar sobre este registro. ¿Cuál es la diferencia? No la tasa, no se emocionen, la tasa es la misma. Lo que sí es relevante es que al momento de que yo aplique el sustitutivo sobre el FUR, lo que va a ocurrir es que esas utilidades, al momento de que ocurran algunas de las operaciones que ya mencionamos, es decir, la liquidación de la compañía, la disminución del capital o alguna operación que se asimile o sea enajenación, yo me las voy a llevar libres de impuestos finales. Entonces, son dos temas que hay que tenerlos claros, varios conceptos en la cabeza, lo que es el FUR, que es el Fondo de Utilidades Reinvertidas, lo que es el STUT, donde están las utilidades tributarias hoy día, lo que es el registro RAI, las rentas afectas a impuestos. Vamos teniendo claros estos conceptos, y ojo, que este no es un tema simple, y por eso a mí, qué mejor que Karen y Andrés para ayudarlos a revisar y a chequear estos registros, que también es súper importante antes de aplicar este impuesto sustitutivo. Por último, la deducción. El impuesto pagado y los gastos financieros incurridos para aplicar este impuesto hay que restarlos del monto que me va a quedar disponible. En un ejemplo súper sencillo, por ejemplo, si yo tengo una base de 1.000 para convertir a impuesto sustitutivo y le aplico la tasa del 30%, es decir, en este caso vamos a decir que el impuesto fue de 300, yo en verdad lo que voy a tener disponible finalmente para llevarme para la casa, vía distribución, vía remesa o vía retiro, van a ser la diferencia, es decir, 700. ¿Por qué? Porque le tengo que restar el pago del impuesto. Y para cerrar, obviamente esto no va a poder deducirse como gasto para efectos de la determinación de la renta líquida. Dejamos esa línea al final a propósito, porque si bien este es un temazo y un tremendo tema que obviamente por tiempo no vamos a poder abordar en este webcast, simplemente dejar la primera parte, que es el concepto de gasto. Esto es bastante relevante y bastante transversal para todos los contribuyentes, ya que de alguna manera, mayor o menor, a todos nos pega un poquito. ¿Qué es lo que ocurre? Que antes la verdad es que para poder entender como gasto aceptado había que ser súper riguroso con la necesariedad del gasto. Hoy día, con la reforma tributaria, y como también ya ha sido establecido vía circular, la circular 53 que salió recién aprobada en el mes de agosto, la verdad es que hoy día vamos a tener que tener en la cabeza otros conceptos, que es lo que es la aptitud o potencialidad, lo que es el interés y el desarrollo, y lo que es la razonabilidad. Los invito a tener claro esos tres conceptos y no olvidar: aptitud y potencialidad, interés y razonabilidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este concepto de gasto? Hoy día, los gastos se van a entender como necesarios, sean aptos o tengan potencialidad de generar rentas, sean en el mismo ejercicio en el que efectúa el gasto o en futuros ejercicios. Esto es súper importante, porque hoy día en la práctica, ¿qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que aunque haya un desembolso que haga la compañía que no genere una renta, la verdad
es que este igual podrá ser entendido como un gasto necesario para producirla. Y esto es súper importante porque ¿a quién no le ha pasado? De poder tener un negocio que sale frustrado y donde hacen un desembolso efectivo importante en una compañía, pero sin mayores frutos. No necesariamente van a ir asociados a un ingreso y no por eso no dice relación con el interés o el desarrollo o la mantención del giro. Entonces, por eso hoy día los invitamos a tener esta palabra en la cabeza. Aptitud y potencialidad, el interés obviamente y el desarrollo y mantención del giro, que eso tiene que ser sí o sí, y el tercer concepto que les mencionaba brevemente es el tema de la razonabilidad. ¿Por qué es importante la razonabilidad? Porque en el fondo lo que va a ocurrir con esta razonabilidad es que el desembolso que yo haga tiene que decir relación también con el proyecto, con lo que yo estoy haciendo. Este concepto es más importante, personalmente lo creo, cuando se trata de relaciones con relacionados. ¿Por qué? Porque el servicio, la verdad es que la posibilidad que vaya a mirarlo con un tercero no relacionado es menor. ¿Por qué? Porque cuando uno contrata con un tercero no relacionado, se entiende que hay intereses contrapuestos y por ende hay una relación de mercado. Alguien demanda algo y hay otro que le pone un precio. No creo que se vaya a meter el servicio ahí, y si se llega a meter, vamos a tener las herramientas para poder justificar. Por el otro lado, en el caso donde hay normas de relación y efectivamente tenemos una compañía madre, una compañía hija, por ejemplo, ahí sí es importante el tema de la razonabilidad. Y en el fondo, la relación que existe entre esas compañías va a hacer que el Servicio de Impuestos Internos quiera observar un poquito más en detalle esa operación y ese desembolso. Va a decir relación con el proyecto, con el nivel de endeudamiento de la compañía, con la relación de participación que puedan tener cruzadas con la caja, con si se hacen distribuciones o no. Hay que tener un poquito más de cuidado cuando obviamente son entidades relacionadas. Simplemente, muy breve. Javi, Perdón, Andrés. solo complementar ahí lo que tú estás planteando en los gastos entre empresas relacionadas, que está súper claro en las instrucciones, que se van a buscar las circunstancias, ¿cierto? El interés. Se va a analizar las circunstancias y el interés de manera especial. Es decir, ¿qué está generando esto? ¿Cuál es el interés entre los relacionados? Y ahí viene un poco las definiciones que entrega. O sea, se va a ver el valor de mercado, la relación deuda-capital que puede existir, si existe alguna estrategia, algún negocio ahí dando vuelta o algún nuevo proyecto, o las características de operaciones previas que se hayan tenido como para ver estas circunstancias y el interés entre quienes están, entre las sociedades relacionadas que están haciendo estos gastos. ¿Mm? Exactamente. Súper buen aporte, Andrés, muchas gracias. Sobre los otros requisitos, simplemente los vemos en pantalla para no olvidarlos, pero obviamente no tienen que haber sido rebajados en virtud del artículo 30, que es básicamente decir que estos desembolsos o estos gastos no pueden estar incorporados obviamente en el costo de nuestros activos ni de los servicios prestados, porque estaríamos duplicando, digamos, la figura. Tienen que haberse pagado o deudado en el ejercicio comercial correspondiente y se tienen que haber acreditado fehacientemente ante el Servicio de Impuestos Internos. Esto es súper importante. Algunos ejemplos que podemos dar de gasto, considerando el concepto de aptitud particular y de potencialidad que estábamos conversando, la mantención o fidelización de clientes. Qué importante puede ser hoy día con el contexto de pandemia, además que estamos viviendo este punto, de ver la forma de reinventarse, de ver la forma de profundizar en el mercado, de entrar en otros mercados, de muchas veces cambiar de rumbo incluso. Y esto implica muchas veces un desembolso relevante. Entonces hoy día no nos vamos a tener que ver en la complejidad de tener que asociarlo directamente con un ingreso, porque puede ser que no ocurra así. En fin, esto es súper importante para efectos de claridad en lo que hoy día vamos a poder utilizar como un gasto necesario, donde al menos se nos abrió una ventanita, yo creo que en algunos casos más que una ventana, entonces para tenerlo en consideración. Incluso los gastos para explorar proyectos o las celebraciones de las fiestas. Como estamos en este contexto de pandemia, fiestas de 18 de septiembre no vamos a tener en las empresas, tampoco quizás Navidad, pero para que lo tengan presente, estos desembolsos también hoy día los vamos a ver incorporados, quizá en un año nuevo, el próximo año, pero para estos se entiende que hoy día es importante el mantener equipo, el fidelizar a los trabajadores, esto también, hablando en serio, esto es súper importante.
Y por último, para terminar, simplemente dejar una línea sobre este tema, que es algo que hemos estado discutiendo mucho y que los clientes han preguntado bastante, es sobre el tema de los créditos incobrables. ¿Qué temazo el tema de los créditos incobrables? ¿Cuántos dolores de cabeza para muchos contribuyentes de estos créditos que se mantienen en balance a veces millones de años? ¿Y por qué? Porque la verdad es que contabilizarlo oportunamente, check, lo más probable, pero el hecho de poder ejercer todas las acciones prudenciales de cobro, la verdad es que muchas veces es mucho más costoso que incluso mantener en balance esta historia dentro de ella por siempre. Hoy día, con la reforma tributaria, y también así que ha especificado en la circular, la verdad es que hoy día se abre esta posibilidad. No se deja de lado esta primera línea, es decir, estos gastos que se quieren rebajar y se quieren entender como necesario desde el punto de vista del crédito incobrable, sigue vigente. Lo que ocurre es que se agregan dos alternativas. ¿Cuáles son esas alternativas? Respecto de los créditos vencidos e impagos que se mantengan por más de 365 días desde su vencimiento, estos se van a poder rebajar o se van a poder castigar sin tener que cumplir con los requisitos originales. Es decir, una vez que haya transcurrido los 365 días desde su vencimiento, yo no voy a tener que haber ejercido las acciones prudenciales de cobro que estábamos conversando, simplemente lo voy a poder eliminar. Y otra alternativa que plantea la norma y la misma circular es sobre un porcentaje de incobrabilidad que voy a poder descontar. Esto sí va a depender de un porcentaje que va a entregar el Servicio de Impuestos Internos vía resolución, y esto obviamente va a ir directamente en relación con el tipo de mercado asociado y cómo se va moviendo este. Entonces ese es un poquito más difícil, pero ese, cumpliendo con el requisito del tiempo que estamos hablando, también se va a poder ejercer. Esto es bastante interesante porque les da herramientas a los contribuyentes para poder ejercer uno u otro, y de alguna manera ir limpiando muchas veces estos balances que antes era bastante molesto y que lamentablemente por un tema de recursos de repente o por un tema de no ejercer estas acciones no lo podíamos castigar o teníamos que someternos eventualmente a una fiscalización por no cumplir con los requisitos que establece la norma. Se los dejo planteado porque es un temazo. Gracias, Andrés. Ya, Javi, muchas gracias por tu ayuda y tu claros conceptos en estos temas de tributación sustituida al FUT y las nuevas normas de gasto, para finalmente nosotros no quisimos dejar de lado, ¿cierto?, el mundo de las pymes, y explicarle un poquitito acerca de estas medidas tributarias que forman parte del plan de emergencia para la reactivación económica, ¿cierto?, en un contexto de pandemia casi inédito. Hace una semana atrás se acordó disminuir la tasa, ¿cierto?, a un 10%, y con esto entregarle mayor liquidez, mayor flujo para que puedan avanzar en medio de esta tormenta. En forma paralela, las tasas PPM, que van del 0,25 al 0,5%, también quedó acordado que se rebajen en un 50%. Y esto va a estar vigente para los periodos 20, 21 y 22. También, dentro de las medidas que se adoptaron, estuvo esta que se estima que va a beneficiar alrededor de 150.000 contribuyentes, que es la posibilidad de recuperar los créditos fiscales, que no necesariamente sea a través del mecanismo de activo fijo, sino que es para todas aquellas empresas que tengan remanente crédito fiscal puro y duro, llamémoslo así, relacionado por servicios recibidos o por que estén asociados a bienes del activo realizable, que estén dentro de los periodos julio, agosto y septiembre del 2020. Por lo tanto, todos aquellos contribuyentes que tengan remanente crédito fiscal puro y duro, como le señalaba hace un ratito, pueden pedir por una única vez a la autoridad tributaria este activo, con el ánimo de que pueda hacer caja y con esa caja cubrir las necesidades o dar oxígeno a las empresas que están con problemas y pudieran necesitarlo. Finalmente, comentarles que para los emisores de factura electrónica se posterga hasta el 1 de enero del 2021 la obligación de implementar la boleta electrónica, y para el resto de los contribuyentes se mantiene a partir del 1 de marzo del 2021.
2021. Esas son algunas de las medidas con las cuales se busca, o el gobierno busca apoyar a las pymes, para tenerlas en cuenta. Finalmente, algunas reflexiones finales de esta paleta de, como les mencionaba al principio, de oportunidades tributarias que tenemos dentro de la ley, tanto por el lado del impuesto, de la ley de impuesto a la renta como la ley de impuesto al valor agregado. Tenemos aquí, identificamos, ¿cierto?, la posibilidad de acogernos a la modalidad de los PPM flexibles en la medida que hayamos tenido cambios en los ingresos, en los costos, los gastos de más de un 30%, acogerse al recálculo de esta tasa variable que se tiene que efectuar sobre la base de un resultado tributario bastante simple, trimestral y comparativamente en términos trimestrales. Tal como lo mencionaba la Karen, vislumbremos también esta posibilidad. Ya estamos en régimen de poder aprovechar el 100% de las compras de activos fijos hasta el ejercicio 2022, y por lo tanto aplicar esta depreciación instantánea, lo que me va a permitir rebajar mi base imponible y por lo tanto pagar menos impuestos, mis declaraciones anuales de impuesto a la renta. No olvidarnos de este beneficio también que tenemos también asociado a las inversiones, por compras de activos fijos, de pedir las devoluciones de impuestos. No olvidemos que el remanente era de 6 meses, hoy día tenemos que tener un remanente de crédito fiscal de 2 meses, y la devolución ya no se hace en 60 días, o la aprobación no se hace en 60 días, sino que más bien en 20 días, y para todos aquellos proyectos de inversión podemos ir pidiendo la devolución en la medida que tengamos los estados de pago aprobados entre mandante y mandatario. Y por último, no olvidarnos de estos dos conceptos muy en boga que nos ha tocado, en particular con la Jai y la Karen, atenderlos de manera bien recurrente, que está relacionado con el impuesto sustitutivo, para todas las empresas que tengan STUT o este registro o este tipo de utilidades que quedaron ahí a posar el 31 de diciembre del 2016, que tuvieron movimiento entre el 16, 17, entre el 17, 18 y 19, ¿cierto?, acogernos a esta tributación sustitutiva para liberar estos flujos y poderlos aprovechar en cualquier momento. Y finalmente, no olvidarnos de esta nueva norma de gasto. Hoy día ya vivimos con una norma de gasto al 31 de diciembre del 2019 bastante dura, bastante rígida. Hoy día tenemos la posibilidad de poder deducir de la base imponible de primera categoría muchos gastos que antiguamente no podíamos rebajarlos de la base de primera categoría. Y finalmente, las medidas pro pyme, no olvidarnos de esta nueva tasa del 10%, de poder recuperar los créditos fiscales en la medida que tengamos remanente, etc. Queremos dejar espacio, estamos ya sobre la hora, queremos dejar espacio para resolver un par de preguntas, si es necesario. No sé, Karen, Javi. Karen, ¿estás con silencio? ¿Y se escucha? Ahora sí. Ya, sabemos que estamos un poco contra el tiempo, entonces, dos temas. Uno, los invito a leer la circular 31 que se publicó el 24 de abril del 2020, que habla sobre la depreciación instantánea, pero con la 21.210. Obviamente, lo que aparece hace una semana atrás no tiene circular todavía, pero esta circular que les comento les va a ayudar un poco a sacar ciertas dudas, porque como quedó la norma planteada hoy día, se parece mucho a lo que es el beneficio de la Araucanía. Tengo una que es el impuesto diferido, porque sé que a las empresas les complica mucho qué va a pasar con los impuestos diferidos. Entonces dice, ¿cómo afecta la depreciación instantánea a los impuestos diferidos? Entonces igual, es lo mismo que depreciar acelerado. Entonces yo hoy día voy a tener un mayor pago de impuestos y voy a tener un pasivo por impuesto diferido por todas estas depreciaciones que van a venir en el futuro. ¿Ya? Pero esto se mantiene igual, es lo mismo que llevar una depreciación acelerada, solamente acá el activo fijo tributario en sus impuestos diferidos va a estar valorizado a $1 si lo quieren ver de esa manera. Y por lo tanto este pasivo se va a ir reversando en el tiempo. ¿Ya? Eso les quería comentar con respecto a lo que es la depreciación instantánea en los impuestos diferidos. Y tengo otra que es Alex Rojas, depreciación instantánea. Es para cualquier tipo de sociedad de régimen tributario que posee. Si se compra un edificio, ¿puedo llevar todo el valor del bien a gasto? Esta pregunta está en la circular número 31, donde te especifica claramente que el edificio sí lo puedo llevar a gasto, pero obviamente hay que estar
100% seguro que no va a ser parte del activo realizable y que yo lo voy a revender, ¿ya? Eso es importante, por lo tanto les dejo ahí como lectura la circular 31 que los puede ayudar de alguna manera a ir vislumbrando cómo se tiene que aplicar un poco lo que es la depreciación instantánea. Ya estamos en la hora, vamos a ir contestando las preguntas, tengo entendido que lo podemos hacer por correo, así que no los vamos a olvidar, para que, para que no estén ahí, que no les alcanzamos a contestar. Ok, Karen, muchas gracias. La verdad es que agradecemos su presencia virtual, en este caso bastante masiva por lo demás, su concurrencia, y naturalmente vamos a estar a disposición para seguir desarrollando estos conceptos que están cada vez más en boga, ¿cierto? Y con los cuales vamos a tener, espero yo, que convivir por un largo tiempo. Muchas gracias nuevamente. Desde EY les agradecemos su presencia, su participación, y nos vemos en otro webcast de esta materia. Que tengan un muy, muy buen día. Muchas gracias por su Chao, que esté participación. muy bien, gracias. Chao.